Muy buenas noches, amigos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, amigos hipernautas. Y bueno, por supuesto que nuevamente una emisión más de 999 ideas y más Freedom. Y bueno, pues yo estoy encantado de poder saludar a mi querida Luli. ¿Cómo te encuentras, Luli? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Feliz, bendecida y agradecida de estar nuevamente en una emisión de nuestro programa 999 ideas y más Freedom. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven desde algún punto de este bello planeta. Eso me encanta de este bello planeta. Claro que sí, de este bello planeta, y gracias a de un u otro modo este tipo de programas, pues bueno, podemos generar más conciencia. Sí, bueno, de hecho el sábado pasado me parece fue el Día Mundial del Medio Ambiente, entonces por supuesto que hay que bendecir este planeta que ocupamos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, ya sabes, querido amigo, amiga hipernauta, que lo que buscamos en 999 ideas y más Freedom es hablar de 3 temas: desarrollo personal, finanzas, ¿sí? Y por supuesto la Academia Freedom. Y desde esa perspectiva, pues hoy vamos a hablar, tenemos un especialista, ¿sí? De verdad, en el área de lo que viene siendo comercio internacional. Entonces, pues, así que con nosotros, maestro Omar Barragán, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Muchísimas gracias por la invitación. Qué amable. Gracias a Inteligencia, gracias a esta iniciativa y gracias a este interesante proyecto de participación grupal que estamos aportando a quienes puedan o quieran escucharnos. Gracias. Perfecto. Pues, querida Luli, si fues tan amable, darnos los datos de nuestro invitado, por favor. Claro que sí. Pues nuestro gran invitado del día de hoy, el señor Omar Barragán, es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Trabajó como académico de asignatura en Universidad de las Américas, Ciudad de México. Trabajó como académico de asignatura en el Centro Universitario Incarnate Word. Trabajó como consultor de crédito externo en Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estudió doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió maestría en Administración de Negocios Internacionales en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y estudió licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, Omar, bienvenido, y pues a todo nuestro público, vean qué gran invitado tenemos de lujo el día de hoy. Y sobre todo porque nos va a compartir un tema muy interesante que, bueno, lo hemos hablado también en otros espacios, querido amigo, amiga hipernauta, porque sí es importante hablar y sobre todo adquirir y buscar más información de fuera de nuestro contexto, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de finanzas personales, finanzas internacionales, y bueno, pues ese es el objetivo de esta charla. Entonces, pues, sin más, querida Luli, ¿qué te parece si empezamos con esta charla? Porque yo digo, hay que sacarle jugo al tiempo en ese sentido. Claro, claro que sí. Perfecto, sí. Y pues nuestro experto aquí nos podrías, ya no sé si decirte de tú o de usted. Nos podrías... Completamente de tú, aquí estamos entre amigos. Sí. Aquí no hay protocolos, creo yo, ni tanta... Aquí, los títulos nobiliarios no son necesarios, realmente uno estudia porque quiere hacerlo, no porque quiera que le digan doctor, ¿no? Así es, gracias. Bueno, ¿nos podrías compartir, Omar, qué son los mercados financieros para dar inicio a este gran tema, por favor? Sí, los mercados financieros son una forma en la cual se puede invertir dinero y distribuirlo. Tiene diferentes características. Actualmente existen 6 grandes mercados financieros en el mundo, oficial y legalmente hablando,
y hay un séptimo que es todavía no reconocido por los bancos centrales y por los sistemas jurídicos. Los que son reconocidos y que existen ya desde hace varios años son el mercado de divisas, el mercado de capital, el mercado de dinero. Estos dos mercados de capital y dinero pertenecen al mercado de valores. Luego está el mercado de metales, el de diamantes, que es otro, y el de derivados financieros. Y el que no es reconocido legalmente, pero que tiene presencia desde hace 12 años, es el mercado de criptomonedas o criptodivisas. Este es el panorama de los mercados financieros más importantes. Cada uno de ellos tiene características muy particulares y detalles muy específicos de operación, funcionamiento, mecanismos y demás. Pero esta es un poco la panorámica muy, muy general, muy inicial de lo que son los mercados financieros. Fíjate, Omar, que perdón, ahorita que compartías esto, yo creo que sí vale muchísimo la pena el abundar un poco más con relación a lo de las criptomonedas, pero sí. Bueno, así que paso a paso, yo tengo una duda y desde esta perspectiva, ¿qué tiene que ver la globalización en todo esto, en esta parte de los mercados financieros? Bueno, en realidad hay varios mercados que ya existían antes de ese concepto que tenemos nuevo de globalización. En realidad la globalización no es un concepto tan nuevo, se empezó a hacer famoso más o menos en 1990, 91, con el desmembramiento de la Unión Soviética, el fin del modelo socialista y la consolidación supuestamente del capitalismo como el modelo triunfante. Y fue más presente la globalización a raíz de la llegada al poder en Estados Unidos del presidente William Clinton en 1993. Sin embargo, hay autores que piensan que la globalización viene desde los descubrimientos y los viajes de cruce de continentes de Europa a América. En realidad, el concepto de globalización es un concepto muy relativo que alude a cómo abarcas el conocimiento del mundo y generas una expansión que implique que muchas cosas se semejen y se generen situaciones muy parecidas entre los países. En realidad, si lo vemos ya desde la perspectiva contemporánea del 93 para acá, sí es más que una globalización, yo le llamo una norteamericanización o estadounización. Un planteamiento desde la perspectiva de Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos ha sido, independientemente de que haya liderazgos de China, Japón, Alemania, Reino Unido, etcétera, el país líder monetariamente, económicamente, financieramente, por lo menos desde 1945 hasta 76 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se proclamó el vencedor y el que impuso condiciones financieras a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y de la convertibilidad del dólar frente al oro, que después se mantuvo a través ya de una convertibilidad de una moneda virtual, que fue la primera moneda virtual de la historia, que fue el derecho especial de giro del Fondo Monetario. Entonces, en realidad, la globalización ha ido haciendo más complejos los mercados. La globalización hizo que se creara el mercado de derivados. Ese sí se creó prácticamente en el contexto de la globalización. Es un mercado que surgió en el 84, aunque se empezó a proponer en el 73, y de alguna forma sí se vincula con el esquema globalizado. Los otros más bien se especializaron y se hicieron mucho más robustos y ambiciosos a raíz de la globalización. Las bolsas de valores son más dinámicas, están interconectadas internacionalmente de manera electrónica. El mercado de divisas es más complejo porque ahora ya hay monedas regionales. Cuando el mercado de divisas surgió era muy rudimentario. Ahorita ya tenemos al euro, que es una moneda regional, continental. Hay una moneda en África que se llama franco CFA, que es de la Comunidad Financiera Africana. El dólar, a través de sus distintas versiones nominales, como el dólar canadiense, australiano, Hong Kong, son dólares. El peso con sus extensiones, pero sobre todo ese dólar modificado. Y el dólar que se acepta en varios países como Panamá, El Salvador, Ecuador, Puerto Rico. Esto genera ya obviamente una mayor complejidad de ese mercado. Ya no hablemos del mercado de metales, el mercado de diamantes y por supuesto, insisto, el mercado de derivados, que es realmente el producto de esa etapa globalizadora donde ya hablamos de coberturas de riesgo porque los mercados financieros son más inestables y se necesitan instrumentos que administren el riesgo para que no haya sobresaltos financieros que afecten y que no haya un mercado que digamos, sea contrapeso de esos desequilibrios que cada vez son más frecuentes, sobre todo desde los años 80. Wow. Todo un resumen, de verdad,
para repasar y sobre todo, querido amigo, amiga hibernauta, sí es importante abrir un poco y retomar sobre todo los hechos, los sucesos que invariablemente van marcando la economía. Entonces, pues, Omar, muchísimas gracias por esta gran aportación. No, a orden. Pues gracias. Y yo te preguntaré, querido Omar, ¿qué papel juegan las finanzas internacionales en el contexto económico mundial? Ahorita tú ya nos dijiste que más que una globalización es pues una norteamericanización, ¿verdad? O una estadounización, sí, digamos. Estadounización. O sea que realmente marca una, pues, la norma, ¿verdad? Estados Unidos, realmente. Pero todavía nos guste o no, lo aceptemos o no, aunque China sea en muchos sentidos líder, todavía Estados Unidos sigue aferrado a una posición dominante. Así es. Entonces, la pregunta es si la relación de las finanzas internacionales con este contexto. Sí. No podemos entender las finanzas internacionales actuales si no entendemos ese contexto, porque las finanzas internacionales surgieron justamente por ello. Las finanzas internacionales contemporáneas tienen que ver con manejos de tipo de cambio, coberturas de riesgo cambiario, con el comercio internacional, que es un elemento de las finanzas internacionales. De hecho, se abordan conceptos de comercio internacional relacionados con las finanzas. ¿Cuáles son esos conceptos? Los que tienen que ver con esta cosa que se llama Incoterms, los International Commerce Terms, términos de comercio internacional de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio es un órgano representativo de grandes empresas, está ubicada en París, en la capital de Francia. Esta Cámara de Comercio representa los intereses de la mayor cantidad de las empresas internacionales. Estos Incoterms empezaron a surgir hace muchos años, en el 36. Sin embargo, empezaron a ser más fuertes justamente a partir de 1990, con la apertura de mercados. Y en realidad algo muy interesante es que son opcionales, no son obligatorios. Solo las empresas que están afiliadas a la Cámara de Comercio están obligadas a usarlos. Todas las demás, si les roban la mercancía en un buque y hay algún asalto, un robo, no se hacen responsable de autoridad alguna, ni hay jueza alguna en el mundo, bajo ninguna circunstancia, que asuma el caso como relevante para sobreseerlo y ver si se puede resolver a favor de X y empresa. Porque son opcionales y solo para las empresas afiliadas en la Cámara sí existe esta obligatoriedad. Y lo que son más bien son límites de responsabilidad entre compradores y vendedores en el comercio internacional y forman parte de las finanzas internacionales junto con el mercado de divisas, el riesgo cambiario, la balanza de pagos, los organismos internacionales, los sistemas monetarios, un poco lo que estábamos comentando ahorita. Todo ello son temas de finanzas internacionales que son más relevantes a partir de estos procesos de apertura de mercados, de este modelo neoliberal que algunos gobiernos actuales tratan de negar y decir que ya no existe o que hay que buscar otro modelo alterno porque ya es obsoleto, pero en realidad no hay un modelo necesariamente alterno todavía de economía que reemplace la de mercado. Hay algunas propuestas de economía ciudadana y demás, pero en realidad este planteamiento de mercado todavía sigue siendo muy fuerte a nivel mundial. Aunque algunos países han intentado desmarcarse de esa lógica, como ha sido Venezuela un poco, Cuba en su momento, aunque Cuba por muchos años, no solamente antes, sino antes y después pues, de la famosa globalización. México un poco, Ecuador otro poco, pero han sido intentos no consolidados de un cambio absoluto. Y finalmente la inercia de estos mercados y esta complejidad ha arrastrado mucho de estos manejos y no ha habido necesariamente una situación de cambio paradigmático del modelo económico y financiero del mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué relación ves tú en todo este contexto que nos acabas de platicar acerca con el capital golondrino que se menciona muchas veces? Los capitales golondrinos son... No me gusta mucho la palabra, soy honesto, tengo que admitir que detesto mucho la palabra capital golondrino porque yo no me imagino al capital yéndose con piernitas así. Ya soy el capital y ya me voy, tomo las alas y me voy así.
me mando solo. Soy autómata, ¿no? No, en realidad, yo, en lo particular, prefiero hablar de la palabra desinversión. Eso me hace más sentido a mí. O sea, cuando yo pienso en desinversión, pienso en inversionistas retirando su dinero de bancos de otros países. Y eso sucede en muchos casos. En México ha habido una importante desinversión. Un ejemplo, en 1994 México tenía 40,000 millones de dólares en reservas internacionales y se quedó con 5,000 millones, porque 35,000 millones fueron retirados por inversionistas extranjeros que tenían capitales invertidos en México y que fueron retirándolos gradualmente durante 1994 por el conflicto armado en Chiapas, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en aquel entonces, y por el asesinato luego de Ruiz Massieu, que era secretario general del PRI y había sido cuñado del entonces presidente Salinas de Gortari. Entonces, estos hechos generaron mucha desconfianza, orillaron una crisis tremenda a fines del 94, un efecto tequila, y una necesaria reestructura negociada por el nuevo presidente Ernesto Zedillo, que tuvo que aceptar, o digamos que dijo que tenía que aceptar 51,000 millones de dólares, con los cuales recuperaba los 35,000 millones, y dejaba 16,000 millones de reserva internacional para emergencias. Y con eso evitó una crisis financiera en el año 2000 para dejarle el poder a la oposición, al Partido de Acción Nacional en persona de Vicente Fox Quesada. Entonces, bueno, digo como contexto para un poco ejemplificar cómo la desinversión puede ser contraproducente, pero paradójicamente, el mismo país que retiró las inversiones volvió a invertir. O sea, te quito la inversión, pero te la vuelvo a dar porque, bueno, no puedo permitir que seas subdesarrollado por siempre. Tengo que equilibrar tu subdesarrollo para que de alguna forma dependas de mí. De hecho, el endeudamiento externo de México es un endeudamiento criminal porque México no termina de pagar la deuda y parece una tendencia a generar un endeudamiento permanente del país, como si la deuda externa fuera inevitable. Y en un país como México es absurdo porque México es la 13ª economía más grande del planeta Tierra y el 13º país más grande en tamaño, curiosamente. México tiene coincidencia en esos dos. Es el 13º país de mayor tamaño. Solo hay 12 países de 194 más grandes que México. Y también solamente hay 12 países más importantes económicamente, pero México tiene una situación de mala distribución de la riqueza histórica que ha sido, tengo que decirlo, en muchos sentidos una fábrica de pobres. Así es. Ok. Omar, desde esta perspectiva, entonces, a nivel global, ¿cuáles serían los factores que se sumen para detonar una crisis? ¿Sí? A nivel, digo, sin proporciones imaginadas, porque todo lo que provoca, digamos, el tema de la pandemia ha generado una cantidad de situaciones, pero ¿hay algunos otros factores que desde las finanzas internacionales se debieran observar? Bueno, muchos, y más en relación con la pandemia, cómo reestructuran los mercados financieros, cómo las criptomonedas se han utilizado más a partir de la pandemia, cómo las compras online son más frecuentes y el comercio electrónico ligado con negociaciones, pero sobre todo con manejos financieros más frecuentes, los pagos online, las transferencias, han dado las restricciones por la pandemia. Todo esto genera un clima de muchas situaciones complejas en el país que han propiciado una mayor cantidad de movimientos de dinero que a pesar de la pandemia están rediseñándose los esquemas financieros para movimientos de dinero más complejos a través de plataformas electrónicas o digitales, transferencias, movimientos bancarios más complejos, bolsas de valores que ya no necesariamente garantizan tantas inversiones porque muchos de los rendimientos de las bolsas han decaído, porque hay mucha desinversión bursátil, y más bien se están buscando ventas directas online y estas negociaciones que siguen ocurriendo con las criptomonedas que están al margen de la legalidad porque no hay criterios normativos para regularlas porque no han sido oficialmente aceptadas por banco central o gobierno alguno. Desde esta perspectiva y hablando un poco de criptomonedas, dices que no hay regulación alguna, sin embargo hemos visto que están Todavía oficialmente no. O sea, esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos 10 años, pero hasta el momento no hay un solo país que haya publicado una normatividad oficial respecto de las criptomonedas. Bueno, muchas gracias.
Yo quisiera retomar el punto que decías. Se me hizo muy interesante eso de que México ocupa el 13º lugar en las dos categorías, ¿verdad? Tanto en economía como en tamaño. A pesar de los pesares. Y sí, y la verdad es que no es desconocido el dato de que nos llaman el cono de la abundancia. Realmente aquí tenemos infinidad de recursos de todo tipo y como tú dices, lo que hay es una muy mala administración. ¿Qué, qué sugerencias, qué puntos importantes tú nos podrías mencionar para reactivar la economía ahorita aquí en México, por ejemplo, aprovechando todos esos recursos que tenemos, todo eso? ¿Tú qué nos sugerirías si tú tuvieras la facultad de hacer algo en este sentido? ¿Qué es lo que tú harías? Bueno, lo primero es que ciertamente México es uno de los 17 países bioceánicos que hay, o sea, que tienen 2 océanos. Solo hay 17 países con 2 océanos. Pero México es el que tiene la mejor diversidad de flora y fauna y climática. Está casi a la par de Colombia. Colombia es bioceánico también, pero México tiene mejores condiciones bioceánicas que Colombia. Aunque Colombia está más cerca del Ecuador, pero de todos modos México tiene más beneficios por más es más grande. Lo agrego para que, no sé si para espantarnos más de la situación económica del país, o para sacar los Kleenex. Voy por ello. ¿Qué haría yo? Varias cosas importantes. Lo primero es que México necesita un proyecto de 40 o 50 años económico y financiero. Ese proyecto debe ser transversal a cualquier sexenio gubernamental de este país. México tiene que empezar a ser mucho más un país de Estado que un país de gobierno sexenal. Un país que piense en proyectos de largo plazo y no en proyectos de 6 años. Primer punto. Y ese gran proyecto debe incluir varias cosas a mi modo de ver. Una primera cosa importante es que tiene que haber, como nunca ha habido en la historia, porque todavía no hay, un apoyo irrestricto al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que no ha sucedido, veía por su ausencia. Tenemos grandes proyectos empresariales, aquí está presente uno que muy admirablemente está encabezando Adrián y su equipo de trabajo y ustedes ahí, pero vamos, no hay un apoyo decidido a los micro, pequeños y medianos empresarios, ¿no? Entonces, tiene que haber un apoyo, definitivamente, porque tenemos 5 millones de empresas en este país, el 99% son micro, pequeñas y medianas, y de ese 99%, el 95% no dura más de 5 años, y ya no hablemos de exportar. Bueno, esto es gravísimo. Primer problema, hay que resolver eso, y tiene que ser un proyecto de 40 años gradual de fortalecimiento empresarial. Una vez fortalecidas las empresas, yo creo que el fortalecimiento empresarial dentro de los 40 años debe ser en los primeros 15, y los siguientes 25, empezar a impulsar exportaciones en las empresas altamente exportadoras, es decir, que las micro, pequeñas y medianas empresas sean exportadoras, que se les permita invertir en la bolsa de valores. Ya se les está permitiendo un poquito en la nueva bolsa, la Bolsa Institucional de Valores, la famosa VIVA, que surgió en 2017 y que complementa a la ya existente Bolsa Mexicana de Valores. Pero se necesita mucho más. Se necesita, para exportar, que México haga productos propios, y algo muy importante que México no ha hecho jamás en su historia: patentar. Propiedad industrial y propiedad intelectual no se tiene en México. No se sabe lo que es. Tenemos una vergonzosa cifra de patentes en México. México solo tiene 17 productos con denominación de origen, entre ellos el tequila. ¿Y saben cuántos productos se manejan en el comercio binacional México-Estados Unidos? 12,000. La diferencia es abismal. Tenemos que generar patentes para exportar. ¿Por qué es importante la patente? Porque con la patente yo puedo, obviamente no solamente en México, sino también una patente internacional, yo puedo, cuando vendo la mercancía, decirle al comprador: si no quieres mi mercancía, te aseguro que nadie más que yo te la puede vender, porque aquel que lo haga
lo puedo demandar ante tribunales internacionales, no me tiento el corazón. Y tengo los argumentos jurídicos para hacerlo. Entonces no sucede esto. Y algo importante, que México al exportar le paguen en moneda local, eso fortalecería el peso mexicano impresionantemente. México cuando exporta le pagan en moneda extranjera y convierte cualquier moneda extranjera a pesos dentro de México. Eso es terrible. México tiene que empezar a posicionar al peso mexicano en reservas internacionales de otros países, en las reservas que los bancos centrales tienen en otros países. Como México tiene reservas en dólares, euros y demás, pues que haya pesos mexicanos. El problema es que cuando le vendemos a Suecia, Suecia nos paga en coronas suecas y tenemos que cambiar coronas suecas a pesos. Y lo peor, como no hay tipo de cambio directo entre corona sueca y peso, tenemos que cambiar coronas por dólares y luego dólares por pesos, intermediando con el dólar estadounidense. Entonces, ese proyecto que estoy comentando no podría lograrse en menos de 40 años, de verdad, menos de 40 años no, para que realmente empiece a caminar bien. O sea, va a empezar a caminar antes, pero para que realmente ya se vea más consolidado, por lo menos 4 décadas. Menos que eso no, tiene que ser un proyecto transversal, que no reconozca, con todo respeto, que si es PAN, PRI, PRD, Morena el que gobierna. Un proyecto de Estado, con una visión en la que el gobernante que llegue, independientemente de la fuerza política que lo trajo, entienda que debe seguir ese proyecto. Como pasa en los países desarrollados. Admiramos mucho a los países escandinavos, por ejemplo, Noruega, Suecia, porque son muy desarrollados. ¿Saben por qué lo son? Porque tienen proyectos de 40 o 50 años, no se andan con tarugadas de cambiar el proyecto cada 6 años. Sus gobiernos duran 5 o 6, pero no importa. El que sigue debe seguir el proyecto porque es un proyecto en beneficio del país y de la sociedad, independientemente de si el partido es de izquierda, derecha, centro o la cosa que se les ocurra, ¿no? Y es algo que no hemos visto en México, sinceramente no. Y sigue siendo esto lo mismo. Seguimos viciados en un tema político, yo diría politiquero electoral y no político, verdaderamente de proyectos de Estado de largo plazo. De hecho, los estadistas, en serio estadistas, piensan en las próximas generaciones. En México se piensa en las próximas elecciones. Así es. No, pues tremenda tu respuesta. Padrísimo el plan que nos propones. Ojalá llegue a quien debe llegar. Que te escuchen y te hagan caso. Esperemos que sí. Sí, de hecho, como bien dijiste antes de dar respuesta, ir por los clines era una opción, voy por ello. De hecho, no sé por qué te los lleva, de hecho, no sé por qué no los tienes a la mano, Adrián. Sí, hombre, es que hoy ando por acá, ando aquí en la sala Colibrí, entonces... Luli ya tuvo la precaución y no sé si lo que traía era un pañuelo o un Kleenex. ¿Era un pañuelo de tela o un Kleenex? No, sí es un Kleenex, ¿verdad? Okay. Sí, le dije, también el pañuelo de tela, el problema es que el pañuelo de tela hay que estarlo exprimiendo a cada rato. Sí, definitivo. Oye, Omar, fíjate que, bueno, la verdad es que tal como nos lo expones, de uno u otro modo, y retomando lo que preguntaba Luli también, ¿no? O sea, efectivamente, tenemos bastantes recursos como país, y yo creo que estas breves sugerencias que das, pues yo creo que es correcto. Yo he escuchado también las elecciones, lo que provocan es que México cada sexenio se rehaga, ¿sí? Ya ves, cuando estén incluso hasta el año de Hidalgo, literal. Que deje algo. Exactamente. Entonces, el año previo al fin siempre es el año previo al fin de sexenio. Eso yo cuando trabajé en el gobierno lo escuchaba, bueno, con una frecuencia impresionante. Sí. Y con todo y ello, Luli comentaba algo, México es el cuerno, ¿no? Es el cuerno de la abundancia porque sigue y sigue y sigue dando. Vaya. Digo, y la verdad es que desde tan lo es, digo, perdón que interrumpa, tan lo es que los extranjeros se pelean por venir a México a invertir. Y no lo digo, y no exagero, se pelean por venir a México a invertir, Y los mexicanos, que tienen todo a su disposición, no lo explotan. No, de hecho, fíjate, ahorita algo de lo que me llama la atención, que incluso, digo, ¿cuáles fueron las causales? Porque tocaste un punto, patentes y marcas. El hecho de que en China, por ejemplo, se haya, no sé si sea correcto el término, patentado el hecho de la imagen de la guadalupana, ¿no?
Sí, está patentada por China. Entonces, desde esta perspectiva, aquí en México tenemos al INPI, que es el que se encarga de regular toda esta parte El de... Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía. Hombre, por eso me encanta hablar con Omar. Pero a nivel internacional, y para que nuestros queridos amigos hipernautas tengan un poco más de claridad en el contexto, hablaste de organismos internacionales que se encargan de regular lo que es el comercio. Como ejemplo, ¿cuáles serían estos organismos? Bueno, la OMC es el más importante, Organización Mundial de Comercio. Está en Ginebra, en Suiza. La OMC existe desde 1995, pero con ese nombre. Entre 1947 y 94 se llamó GATT. GATT significó General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, el papá de la OMC. Pero la OMC tiene ya una perspectiva más aperturista, aunque tiene varias fallas estructurales. La OMC vigila solo el comercio formal legal. Por ejemplo, el comercio clandestino, el tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de personas, entre ellas mujeres, para prostitución, por supuesto, el tráfico de drogas. Todo eso es como si la OMC se quedara ciega, sorda y muda, como la canción de Shakira. Shakira. Entonces, realmente se hace de la vista gorda la OMC ante el comercio ilegal. El comercio ilegal representa, en cifras oficiales, 10% del comercio mundial. En extraoficiales, hasta el 35% del comercio internacional. Y la OMC parece tolerar eso, sobre todo porque uno de sus principales socios, miembro, llamado Estados Unidos, es el principal consumidor de drogas, de mujeres para prostitución y demás. De hecho, las redes de prostitución más fuertes mandan a Estados Unidos sus servicios desde redes internacionales, además de las medicamentos ilegales, drogas, como les dije, y otro tipo de contrabando de órganos, por cierto, que se les quitan en África a las personas, les dan un equivalente de 5,000 pesos y ellos ganan 4 millones con ese órgano. Okay, y esto sigue sucediendo, ¿eh? Y esto sigue sucediendo. Y la OMC es como si de verdad el problema no existiera o fuera tan pequeño que no hubiera necesidad de preocuparse por ello. Entonces, no hay una vigilancia tan estricta considerando la OMC. Y bueno, la Cámara de Comercio Internacional solamente se encarga de las empresas afiliadas y los Incoterms son opcionales. Entonces, porque la Cámara hay que pagar por pertenecer a ella. Y la OMC es muy interesante. Cuando uno le presenta una demanda y la OMC la considera relevante, sí procede legalmente contra la empresa, o contra quien incurra, o contra la mercancía. Sí lo hacen. Por ejemplo, México tuvo la gran oportunidad de presentar una demanda ante la OMC cuando Estados Unidos, en el gobierno de Trump, amenazó a México con que si no frenaba la migración, él iba a aplicar aranceles. No sé si ustedes escucharon. Donald Trump dijo hace 2 años, si no me frenas la migración, te voy a incrementar los aranceles en un 5% hasta un máximo de 25%. De hecho, hubo una publicación que le pusieron Mr. Arancel a Donald Trump. México perfectamente pudo haber presentado una demanda a la OMC por presiones comerciales arancelarias y hubiera procedido. Y no, prefirió mandar 3,500 soldados a la frontera para evitar la migración. Wow, pero la verdad es de que a veces ocurren sucesos, digo, el más reciente, ¿no? Por ejemplo, el caso de la guerra, ataques a Israel. Y ya, bueno, desde esta perspectiva, aquí en lo que buscamos en Hipercube, justamente es abrir un poco el panorama, abrir esta parte de la conciencia, y dentro de esto es sí hacernos más sensibles que al final del día el comercio sí tiene un impacto, que son intereses comerciales y que de un u otro modo, como ahorita nos lo planteas, sí vale muchísimo la pena ver un poco más allá de las noticias nacionales. No, en el mundo es mucho más complejo que solo México. Les digo a mis alumnos, no todo es México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá. Por cierto, México, Estados Unidos, pero también Canadá, México, Estados Unidos, Canadá y tal vez Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, pero también Colombia a veces, en Venezuela, pero México, Estados Unidos, Canadá.
Entonces, parece que el resto del mundo no existe, ¿no? Ay, por cierto, México, Estados Unidos. O México, USA, ¿no? USA. México y USA, ay, además el Tratado Nuevo de Libre Comercio, USMCA, o en español, TEMEC. Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Cierto. No, la verdad es que sí, digo, el hecho de que veamos justamente o focalicemos nuestra atención en qué ocurre en otros países, por qué hay otro tipo de economías. Yo, entonces, bueno, quiero dar turno a la pregunta de Luli, pero tengo por ahí una pregunta con la cual sí quisiera que no nos vayamos hasta que se conteste. Yo te la pregunto. Pues. Adelante, Luli. Pregúntala tú. Yo le quiero preguntar una más personal. ¿Una más personal? Ah, perfecto. Ahorita en este contexto, síguele con eso. Perfecto. Desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Por qué la educación, ¿sí? Justamente que tú te dedicas a esta parte de educar y de formar a nuevas mentes, vamos a llamarlas así, en áreas financieras? ¿Por qué sería importante desde tu perspectiva sí estudiarlo, sí abordarlo y no quedarnos nada más con la visión de México? Vamos a llamarlo así. ¿Por qué sería importante? Porque vivimos en un mundo de 194 países, en el cual hay por lo menos 5 grandes continentes: América, Europa, Asia, África y Oceanía. Porque pensar solo en México es demasiado limitado, o en el vecino del norte, cuando el mundo es muy complejo y cuando a veces planteamos otras cosas y de verdad, incluso a nivel maestría, los estudiantes ni siquiera analizan otros países. Y a veces me ha pasado que creen que Botswana es algo que se le pone al hot dog. Ok. Como es un país africano, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, sí preocupa porque no hay un contexto de conocimiento internacional. Porque también México ha tenido el gran problema de que copia lo que encuentra en otros lugares porque es que funcionó. Y luego no funciona en México. ¿Por qué será? ¿Será porque México no es Noruega? ¿O no es Uruguay? ¿O no es Chile? ¿Será por eso? No, yo pienso que no, pero puedo estar equivocado. Evidentemente, tú no puedes implementar algo que funcionó en otro país exactamente como funcionó allá, porque la realidad es otra. Tienes que adaptarlo circunstancialmente, como le llaman aquí, tropicalizarlo, ¿no? Ponerlo en condiciones para el contexto del que estamos hablando aquí. No se trata de traerlo tal cual. Por eso fallan muchas estrategias internacionales, porque las traen. En mi tesis de doctorado justo trabajé sobre eso. México trajo un modelo de gestión pública importado y no ha funcionado bien porque fue importado y no lo adaptaron. Dijeron, le funcionó bien. De hecho, me han llegado a decir funcionarios, es que lo trajimos de Australia y somos mejores ahora que Australia. Dije, órale, ya superaste a Australia, ¿no? Y aparte, a Australia le tomó 25 años lograrlo y México en 10 superó a Australia. Ja, ja, ja. No se lo cree ni su abuela. Aunque se dijera, abuelita, ¿era esto? No, mijos, ¿cómo te va a creer? Dirían por ahí, cuéntame otra de vaqueros. Sí, con una de vaqueros, ¿no? Y eso que la abuelita lo quiere mucho, le dice, te quiero mucho, pero no te puedo creer eso. Te amo, pero no te puedo creer eso. Perfecto, pues. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que está muy puntual el por qué sí vale la pena abrir nuestro panorama a lo que sucede. Formamos parte del mundo, no es que seamos el mundo en este binomio México-Estados Unidos. Gracias, Omar. Es que la gente luego cree que México es el mundo. Sí. O sea, todo gira en torno a México y luego salen con, es que todos son iguales. Yo, órale. Es que cualquier lugar que vayas es una extensión de México. Yo me imagino a los mariachis los mariachis ahí en la India, ¿no? Sí, en el Taj Mahal también. Unos tamalitos en Kazajstán. Sí, o en Budapest también, ¿no? Digo, ¿por qué no? En Budapest. En Bucarest. También, digo. O en Moscú, o en San Petersburgo. También, ¿por qué no? Y sobre todo con esta parte del folclore y cultura mexicana y gastronomía, ¿no? Ah, bueno, tenga su guajolota. Sí, fíjate, una guajolota en Helsinki.
No, estaría genial. Mi guajolota en Helsinki. Ay, No me imagino comiendo una guajolota en Helsinki. No me lo puedo imaginar. Ok, no. No, y además con el combo, ¿no, Luli? De la guajolota y el No, el atole. atole. Sí, O sea, el claro. atole de champurrado. Para que amarre, su si no, no. itacate. Le hacen su itacate para llevar. Ese sí. A llevar. Perfecto, O el gracias. refresco en bolsa de plástico, ¿no? Con popote. Bueno, también digo, o sea, en México hay talento. Incluso No, hasta han salido claro. memes, o sea, hay talento. Claro. Puedes exportarlo y hablando en serio, ya puedes generar un México allá. Pero no se está generando, patentándolo. Por eso digo, hay que patentarlo para que vendas esas, Así es. digamos, peculiaridades de México en lugares como Finlandia, donde dices, no lo podría vender. Pues claro que puedes, ¿por qué no? ¿Alguna vez lo has intentado? Ellos aprecian mucho Mexican Curious. Hay países que consideran que los mexicanos es como, ay, qué interesante. Pero hay lugares en Europa que ni siquiera ubican a México. Por ejemplo, en Hungría prácticamente no conocen México, ni saben qué es México. Órale. Qué interesante. Yo creo que, bueno, esta perspectiva, el decir, ok, es comercio, de ahorita lo que nos estás aportando, creo que definitivamente, querido amigo, amiga hipernauta, hay que buscar información porque igual y si decides emprender, pues, ¿por qué no pensar global, no nada más nacional? Así es. Por supuesto. Un dato adicional para que tengan los internautas. México tiene 13 tratados de libre comercio con 50 países del mundo. Y Estados Unidos ocupa el 85% del comercio, dejándole el otro 15% a 49 países. Díganme si eso no es una insultante concentración del comercio en un solo lugar. Definitivo. Sí. Otro 13 en la numerología de México. Sí. Otro 13 tratados, el 13º país más grande, el 13º país más importante económicamente, y el 13 es un número que no existe en Estados Unidos porque lo consideran de mala suerte. ¿Saben que algunos edificios no tienen piso 13? Sí. Y no soportan que las reuniones haya 13 personas porque es de mala suerte. Sí. Wow. O sea, y pero vean, para nosotros es éxito. Sí, sí, a los internautas les gusta la numerología y las cuestiones ahí más, quizás no sé si esotéricas o no tan normales, puede ser interesante meterse a analizar eso. Sí. Luego lo vamos a investigar y lo comentamos en otro programa. Por supuesto. Y va a ser contigo también. Una amiga por ahí que le gustan estos temas, ¿verdad, querido Benito? Claro que sí. Saludos de ella, si nos estás viendo, por supuesto, Mari Carmen también. Barragán. Sí, de ella Barragán. De hecho, ella lleva tu apellido. Ay. Sí. Ahí. Ha de ser de Michoacán. No, fíjate que es interesante esto y bueno, pues, digo, hay muchísima información, son muchos datos, digo, ahorita nos estás compartiendo datos que tienes obviamente dominados, pero bueno, Luli comentaba que tenía una pregunta un poco más personal, entonces, pues, adelante, querida Luli. Sí, querido Omar, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido al ser tú especialista en finanzas internacionales? ¿La mejor experiencia? Sí, que has tenido desarrollándote en esta área. Pues he tenido varias, pero una muy importante es que a lo largo de mi trayectoria he logrado varias cosas importantes. Cuando trabajé en el gobierno, logré eficientar financiamientos del Banco Mundial y Banco Interamericano a programas laborales, porque había mucha corrupción, entonces traté de canalizar los recursos de manera más adecuada para que para que el gobierno mexicano pagara sus deudas más adecuadamente. Y logré que por lo menos durante 2 años el pago del servicio de la deuda por concepto de las actividades que yo llevaba a cabo fuera más eficiente. Y eso me da mucha satisfacción.
Sí. Aunque me llegué a preguntar en aquel momento, porque fue como en el 2005, dije, tal vez debía esperar a que López Obrador llegara para que me dijera que debo luchar contra la corrupción hasta que él llegara, ¿no? Pero no, afortunadamente lo pude lograr sin esperar a que él llegara al poder. Órale, No, qué me dio mucho padre. gusto hacerlo. Eso fue una satisfacción. Algunos alumnos que he podido formar, como el propio Adrián Benito, fue alumno mío de finanzas internacionales, entonces verlo formando esta empresa y estar aquí con él gracias a que, bueno, nos contactamos y demás, pues cómo no va a ser un motivo de satisfacción verlo como un empresario después de ya varios años de irse forjando, ¿no? Así Y es. a otros alumnos a los que he visto crecer y lograr cosas importantes a partir de lo que les he sembrado en mi perspectiva docente, haciéndoles una conciencia internacional y que ahora ya por lo menos conocen el mundo y se documentan, porque les sembré la semilla de no te quedes conforme con 2 países, también 3, pero luego otra vez 2, y también 3, pero hay 2, pero luego 3, pero 2, pero bueno, pero hay más, pero 2 y 3. Pero ya se animan a ir más allá. No, sí, por supuesto. Y han logrado cosas interesantes, han también participado en proyectos, he dirigido tesis muy interesantes que han merecido premios internacionales y eso me da muchísimo gusto. Y ha sido a partir de semillas que yo he sembrado. Qué padre, qué padre. Mil gracias por compartirnos. No, y sobre todo porque es cierto, digo, yo cuando tuve la fortuna de tenerlo como maestro, era, la verdad, sí te motiva a cuestionarte un poco más allá del contexto de este binomio, ¿no? Digo, normalmente yo también tenía esa idea, no, pues Estados Unidos, y se ve como que es la meta, ¿no? Y la realidad es que tuve también la oportunidad de viajar, y esto que comentas, Omar, de nos guste o no, al día de hoy sigue siendo Estados Unidos predominante, sí. Que están las que economías emergentes, lo veo, pero no sé honestamente en cuánto tiempo más vaya a ocurrir, en qué tiempo lo destrona el dólar, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí es bastante, bastante importante, sobre todo también, queridos amigos, amigas hipernautas, ver un poco más allá de la caja y ver un poco más allá de todo lo que ocurre, porque hoy en día, con este contexto, vale la pena tener información, sin caer en la infodemia, sí tener información que sea valiosa, ¿no? Entonces, pues yo más que agradecido, querido Omar, por supuesto, querida Luli, ya estamos a minutitos, entonces quisiera yo preguntarte, Omar, ¿cuáles son tus redes sociales? Si tienes, pues obviamente, algún libro, porque este conocimiento que tienes es para que ya estés escribiendo libros, por favor. He escrito varios capítulos de libros y varios artículos de revistas. Pero bueno, en mis redes sociales, mi Facebook es Omar Barragán Fernández, mi Twitter @obf1975. Son ahí, están a su disposición. Son las que más ocupo. Libros míos o que, bueno, yo no soy autor de un libro completo, sino de capítulos de libros, pero... ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Cuál? Pero escritos que yo participé Sí, en un capítulo. en colaboración con... Bueno, se escribió un libro el año pasado. Hay un libro que está disponible en la red, se puede descargar gratuitamente. Lo hizo el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Yo tuve el honor de participar con ese libro. ¿Cómo se llama? Es un libro sobre las asociaciones público-privadas en México. Y yo escribí un capítulo sobre los organismos financieros internacionales y su operación en México. Ok, no, Búsquenlo pues como además... asociaciones público-privadas, o búsquenlo como INAP, asociaciones público-privadas, o si no, googlean mi nombre y aparece ahí también PDF de Omar Barragán Fernández, aparece ese capítulo. No, pues, bueno, aparece el libro completo, obviamente. El libro vale mucho la pena, no es mi capítulo nada más. El libro está muy interesante. Lo buscaremos. Hay otro que también que participamos que se llama Las dinámicas legales y de competitividad en el comercio internacional, donde yo participé con un capítulo sobre la nueva gestión pública en el comercio internacional en México. Participé con ese capítulo. Y otro que se hizo sobre la relación de México con Asia, particularmente con China. Bueno, con Asia-Pacífico.
y yo participé en un capítulo sobre la gestión pública de México y Canadá, y explicamos ahí por qué Estados Unidos no deja mucho que México y Canadá tengan un comercio directo. Wow, bueno, ya ven que, queridos amigos de Parnautas, bueno, hasta con regalito nos llevamos hoy, querido Omar. Pues yo más que feliz y agradecido. Querida Luli, por supuesto. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y pues así que, queridos amigos de Parnautas, la verdad es que yo sí quedé con ganas de más, porque hay muchísimos temas ahí, desde esta óptica internacional. Entonces, Omar, pues será un gusto verte nuevamente por este espacio, sobre todo porque aquí le subimos de nivel, es decir, aquí ya hablamos desde esta visión, y es lo que buscamos. Entonces, pues sin más, queridos amigos y Parnautas, pues feliz y agradecido de que contamos con tu atención, y por supuesto, por cierto, un gran saludo a nuestro querido Ricardo Medina, hasta Panamá, ¿sí? También a Agustín Martín, que se encuentra en Argentina. Y bueno, querida Luli, nuevamente mil gracias también a Enrique More, que es quien está atrás de producción, que nos está aquí haciendo toda esta parte tecnológica. Muchísimas gracias, y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego.